Buenas noches. Nuestro tema es nociología y el conocimiento. A cargo de los integrantes Lisette Dávila, Ruth Ponce, John Villanueva y Carolina Márquez, quien le habla. Bajo el, bajo el magíster Félix Valerio. Le voy a hablar sobre una pequeña introducción sobre el tema, empezando con una pregunta. ¿Cómo sabemos que lo que vemos y entendemos es realmente la verdad? Desde el inicio de la humanidad hemos sentido esa necesidad de comprender el mundo que nos rodea. Esto no viene de ahora, esto viene desde la antigüedad. En la antigua Grecia, pensadores como los sofistas, Plutón, Aristóteles, empezaron a reflexionar sobre el origen de la naturaleza y sobre todo los límites de lo que el ser humano puede llegar a ser. Lo más fascinante de esto es que por más que pasen los años y los siglos, este interrogante sigue siendo objeto de estudios y debate actualmente. Vemos la nociología. ¿Qué es la nociología? La nociología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento humano en general. También se llama la teoría del conocimiento. Esta palabra viene del griego genosis, conocimiento, y logos, estudio. La genealogía busca analizar estas, la genealogía busca analizar todos los aspectos esenciales del conocimiento, como el origen, por ejemplo, de dónde venimos y a dónde podemos ir. Esencias y validez, como por ejemplo, qué es el conocimiento y si realmente es verdad el concepto que tenemos de conocimiento. Y las relaciones entre sujeto y objeto. Según Hazlitt, en 1975, ambos procesos, sujeto y objeto, son realidades distintas, pero tienen un concepto similar que vienen del proceso de conocer. El ser humano utiliza diversas herramientas, como por ejemplo la percepción, representación, concepto, justicia, sentido común y la deducción lógica. Hemos tenido diversas disciplinas como la antología, la sociología y la lógica que no han logrado resolver problemas que existen del conocimiento. Por eso es muy importante la nociología, ya que es indispensable porque ofrece la interpretación y explica filosóficamente la definición entre si el conocimiento es auténtico. Ya. Continuando con la exposición, tenemos lo que es elementos del conocimiento. En sí, los elementos son el sujeto, ¿no? Cuando hablamos de sujeto, es el individuo, el conocedor, ya que en el sujeto puedes encontrar los estados del espíritu. Ejemplo, cuando hablamos del sujeto es cuando la persona debe conocer o percibir en sí, ¿no? Cuando hablamos del objeto es aquello que se dirige a la conciencia. Ejemplo, ya sea de una manera cognoscitiva o ya sea volitiva, ¿no? Ya como aquí bien claro dice, en el objeto percibe, imaginamos, ¿no? Su función es predecible. Siguiente, por favor. Ya, tenemos los medios del conocimiento, ¿no? Cuando hablamos los medios del conocimiento, hablamos de las experiencias internas, de las experiencias externas y de la razón, ¿no? En sí, cuando hablamos de experiencia interna, consiste en darnos cuenta de lo que existe en nuestro alrededor, ¿no? Ya sean los pensamientos, ya sean las ideas cuando reflexionamos o sentimos o percibimos, ¿no? Pero cuando hablamos de la experiencia externa, perdón, es todo conocimiento, experiencia que obtenemos por nuestros sentidos. Ya sea cuando adquirimos alguna información, cuando validemos ideas, construimos o ya sea cualquier conocimiento, ¿no? Y ya. Y tenemos lo que es la razón, ¿no? En sí, la razón, esta sirve de los sentidos cuando elaboramos de los datos percibidos. Por ello, se generaliza cuando abstraemos, transformando la experiencia sensible y
y conocimientos que valen en cualquier lugar del tiempo, ¿no? En sí, cuando analizamos la información, deducimos conclusiones del conocimiento y evaluamos cualquier argumento que puede ser dirigido al conocimiento, ¿no? Siguiente. Ya. Tenemos lo que es la autoridad y la imagen también. En sí, la autoridad es cuando poseemos y nos llega a través de la comunicación, ¿no? En sí, aquí las personas tienen autoridad científica, a lo que divulgan o enseñan merece toda nuestra adhesión. Pero cuando hablamos de imagen, en sí la imagen es un instrumento mediante el cual la conciencia aprende su objeto. También es la interpretación que le damos al conocimiento consecuente de la realidad. Y ya, la nociología, ¿no? Trata de responder tres grandes problemas, ¿no? Dentro de eso está la posibilidad del conocimiento, ¿no? Origen del conocimiento, esencia del conocimiento, ¿no? La posibilidad del conocimiento, o sea, trata de responder a la pregunta que se hace, ¿no? ¿Qué es posible conocer? Y dentro de eso, pues está, ahí se encuentra, ¿no? Es lo que es el dogmatismo. El dogmatismo afirma que sí, ¿no? Esa es la evidencia que ellos dan. El escepticismo abarca, o sea, lo que lo niega, ¿no? Ahora, el criticismo en sí busca límites, ¿no? Según fuentes de Ramírez en el año 2009, ¿no? Que abarca, ¿no? Se basa en verdades fundamentales o evidentes, ¿no? Siguiente. La importancia de la nociología en la investigación educativa. Bueno, aquí según García en el año 2004, se entiende como un pensamiento crítico, ¿no? Y que son pilares esenciales de cualquier investigación auténtica, ¿no? La investigación en el ámbito educativo se entiende como un encuentro entre individuos, ¿no? En el proceso que participan, ¿no? Es el docente, el alumno y la comunidad, ¿no? Donde ahí abarca la parte fundamental es el docente, ¿no? Que en su totalidad, como sujeto, en sus creencias, aptitudes, costumbres y sus contextos, ¿no? Siguiente, tipos de conocimiento, según la nociología, ¿no? El idealismo. Dentro del idealismo hay que entender que es una teoría filosófica, ¿no? Que defiende las ideas que existen ante el más allá, ¿no? Del que uno puede pensar, ¿no? Y el idealismo en sí también se presenta como una superación crítico, ¿no? Desarrollado en sí por Kant, ¿no? En esos tiempos. Ahora, en el caso del constructivismo, es un enfoque educativo, ¿no? Que nos hace nos hace plantear el conocimiento no descubierto, sino construido por el sujeto, ¿no? Un ejemplo básico sería de constructivismo, ¿no? Un proyecto de investigación en campo, ¿no? Siguiendo con la exposición, los objetivos principales de la genosiología son estudiar y comprender el conocimiento humano. Esta rama de la filosofía busca explicar cómo se origina el conocimiento, cuáles son sus límites, cuál es su alcance y en qué se fundamenta para considerarse verdadero o válido. En otras palabras, intenta entender cómo las personas llegan a conocer la realidad, cómo pueden diferenciar entre lo que es verdadero y lo que es una opinión o una creencia. De esta manera, la genosiología ayuda a analizar cómo se obtiene ese conocimiento, cuáles son sus bases y hasta dónde podemos confiar. Establecer los límites de conocimiento. Uno de los objetivos principales de la genosiología es establecer los límites del conocimiento humano.
Esto significa entender hasta dónde puede llegar nuestra capacidad de conocer, reconocer que hay hoy en día. No todo lo que existe puede ser conocido con total seguridad. Por eso es importante identificar cuáles son sus límites. Un ejemplo de esto tenemos en la medicina y en la enfermería. Se conocen muchas enfermedades y tratamientos, pero todavía existen algunas enfermedades nuevas o pocas estudiadas que la ciencia aún no comprende completamente. El conocimiento humano tiene que tener límites y demostrar si esto es verdadero o falso. El fundamentar el conocimiento. La gnoseología también busca fundamentar, encontrar las bases o razones que justifican que algo sea verdadero. No basta con creer en algo, es necesario que exista una explicación lógica, pruebas o evidencias que respalden este conocimiento. Ejemplo, en el área de salud, un medicamento no se utiliza solo porque alguien piensa que funciona, sino porque ha sido estudiado y comprobado científicamente que realmente ayuda a tratar a esa enfermedad. En conclusión, la gnoseología es importante porque nos ayuda a comprender cómo el ser humano adquiere conocimiento y cómo puede diferenciarse entre lo verdadero y lo falso. También nos permite reflexionar sobre la forma en que aprendemos y entendemos la realidad. Gracias a este estudio podemos desarrollar un pensamiento más crítico y utilizar el conocimiento de manera responsable en nuestra vida diaria y profesional. Un ejemplo de eso, en el campo de enfermería es muy importante basarse en conocimiento científico y comprobados para poder brindar una buena atención a nuestros pacientes. Esto demuestra que el conocimiento no solo se basa en opiniones, sino en estudios, evidencias y experiencias que permiten tomar mejores decisiones. En las referencias bibliográficas tenemos 5 referencias, entre ellas están la Real Academia Española, Gnoseología, Diccionario de la Lengua Española 23, edición Teoría del Conocimiento. Trusengito, David A., Epistemology, Internet, Enciclopedia, entre ellos, ¿no? Esto es todo, compañeros. Muchas gracias.